costos por órdenes históricos. Sistema de costos por órdenes, habíamos visto ya en la primera parte, lo que leyeron en el parcial, era la evaluación de cada uno de los elementos del costo, ¿sí? Cómo se evaluaba la materia prima, cómo se evaluaba la mano de obra y la carga fabril. Eso ya lo saben hacer. Ahora tenemos que avanzar en cómo vamos a utilizar los sistemas de costos. Eso va a depender, como lo han visto en teoría, del tipo de empresa que sea, del tipo de producto que tenemos y el tipo de producción que tenga la empresa. Es una decisión netamente de los dueños de la empresa, pero de acuerdo a la producción de la empresa va a haber sistemas que nos van a convenir más que otros. Sistema de costos por órdenes tiene más que ver con productos que son específicos, que son a medida, y por eso yo tengo que presupuestarlos uno por uno y no puedo hacer una presupuestación más bien estándar, como serían los sistemas de costos por procesos o estándar, donde son producciones repetitivas, y yo sé que todos mis productos van a ser de una cierta forma. El sistema de costos por órdenes es, por ejemplo, el que utiliza un taller mecánico para reparar un automóvil. Cuando ustedes van con un automóvil chocado, el mecánico lo que va a hacer es calcular cuánto le va a llevar de materiales, es decir, las piezas que tenga que reemplazar, la pintura, la masilla, es decir, todos los materiales que él vaya a necesitar para esa reparación puntualmente de su automóvil, las horas que le va a insumir, porque él puede tener empleados que les paga por hora, inclusive en los talleres de las concesionarias más grandes tienen estipulado un costo horario y tienen inclusive determinado cada trabajo cuántas horas debería llevar y eso es lo que se le cobra al cliente. Y después, obviamente, un porcentaje de lo que representaría la carga fabril, que sería la amortización de la maquinaria, el alquiler del local, la energía eléctrica y demás gastos que tenga, puede tener un supervisor. Entonces, de esta forma, arma el presupuesto un taller mecánico. Otro ejemplo muy claro es el de las mueblerías. Ustedes hoy van a comprar muebles para la cocina y le van a presupuestar exactamente la medida de su cocina, ¿sí? Por más que haya un precio estimado por metro cuadrado, el carpintero va a ir, va a medir y va a calcular cuánto va a llevar de madera, cuánto de accesorios, tiradores de puertas, bisagras, la pintura, la cola, bueno, todo lo que va a llevar su mueble. Entonces, este tipo de sistemas de costos es el que se utiliza en los costos por órdenes, ¿sí? Son específicos para un trabajo específico y digamos, la parte buena de todo esto es que no tiene muchos cálculos que hacer más que, digamos que sumar, es una hoja de costos donde se van acumulando todos los, la evaluación de esos tres elementos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que saber evaluar lo mismo que hacíamos para el primer parcial. Evaluar correctamente la materia prima, evaluar correctamente la mano de obra y evaluar correctamente la carga fabril. Se suma a esto las cantidades que voy a presupuestar, ¿sí? Ahora voy a hacer específicamente para cada orden una cantidad específica de materiales, materia prima, una cantidad específica de horas hombre o horas de mano obra directa y de carga fabril. Bien, dicho esto, tenemos tenemos unos prácticos como para empezar a practicar. Vamos a ver algunos. Primero, antes de seguir avanzando, ¿alguna duda hasta acá de la parte conceptual de costos por órdenes? Bien, supongamos que no hay problema. Entonces, ¿qué es lo importante a tener en cuenta en costos por órdenes? Vamos a tener en cuenta cuando ustedes sabían que de acuerdo a la duración de una orden, vamos a tener órdenes de corta duración y de larga duración. Las de corta duración son las que empiezan y terminan en el mismo periodo de costos, ¿sí? Y las de larga duración son las que comienzan en un periodo de costos y terminan en otro, indistintamente de que duren
más de 30 días. Una orden puede empezar el día 25, terminar el 10 del mes siguiente y va a ser una orden de larga duración. ¿Cuál es la característica específica y la diferencia entre orden de corta y larga duración? Las de corta duración yo las empiezo, las termino y tengo el costo del producto en el propio periodo. Las de larga duración voy a tener un costo acumulado en la orden, ¿sí? Y ese costo de la orden va a pasar al siguiente periodo como saldo inicial acumulado a la orden, al cual le voy a agregar los costos del periodo siguiente y así sucesivamente hasta que la orden se termine. Hay órdenes que demoran años y por lo tanto voy a seguir acumulando en esas hojas de costo hasta poder tener un valor definitivo y terminado del producto o de la orden en este caso. ¿Sí? Vamos a ver en el aula virtual, en costos por órdenes, teníamos unos prácticos sencillos. No sé si los tienen a mano ahí ustedes. Está en la parte 3 de la parte práctica y dentro de esto la carpeta costos por órdenes. El práctico número 1, que se llamaba Pismen SRL. Se los voy a compartir para que lo leamos. Salud. A ver si lo puedo compartir acá. ¿Se ve lo que estamos viendo? Ahora sí. Bien, gracias profesora. La empresa Pismen SRL se dedica a la elaboración de artesanías a escala industrial. ¿Sí? Por el tipo de producto que fabrica y por las características del proceso productivo, por lotes, utiliza un simple sistema de costos por órdenes. Cada orden representa un lote que se enumera correlativamente, en donde se encarga a un artesano la confección de una cantidad determinada de piezas de un modelo cualquiera. Dicha orden contiene la cantidad de materia prima que se le entrega para trabajar y el artesano anota las horas que le insumió su terminación. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en este periodo, 3 órdenes de trabajo. La orden 1001, el artículo es medallas de paz, 100 unidades, insume 130 unidades de materia prima 1, le consumió al artesano 40 horas de mano de obra y el estado es terminada. La orden 1002, portavelas, también son 100 unidades, insume 200 unidades de materia prima 2 y al artesano llevó 30 horas terminarla y está terminada en el periodo. La orden 1003, pulseras, son 200 unidades, va a insumir 100 unidades de materia prima 3, le llevó 50 horas al artesano hasta ahora, porque terminado el periodo se encontraba en proceso. ¿Qué quiere decir? La orden 1003 claramente es una orden de larga duración, por lo tanto, lo que acumulemos en la orden 1003 va a quedar como saldo de inicio para el periodo siguiente y si se terminarán de acumular los costos en ese periodo, si no continuará. ¿Estamos? Bien, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente vamos a trabajar, como dijimos, con una hoja de costos. Y el secreto de esto era la evaluación de los elementos del costo. ¿Sí? Les va a aparecer, le va a resultar conocida la ficha que está más abajo y es una ficha de compras de materia prima, donde nos dice la fecha, qué materia prima se compra, qué cantidad de unidades, cuál es el precio, ¿sí? Cómo se paga, qué bonificaciones hay, cuáles son los gastos que tiene, y el detalle de cómo se pacta la compra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a tener que hacer una hoja de costos donde vamos a calcular el costo de la materia prima por unidad, cargarle a la orden la cantidad de unidades de materia prima correspondientes y después calcular el costo de la
mano de obra en función a las horas informadas de cada orden. Bueno, nos indica como dato adicional que la tasa de interés es el 2% mensual directa, el presupuesto mensual de compras es de 100.000 pesos y el bimestral de gastos del sector compra es 15.000 y utilizamos el criterio de teoría general del costo para costos sectoriales. Esto nos sirve para calcular la tasa de absorción de costos sectoriales. Bueno, después abajo tiene los cálculos referidos a mano de obra directa. Nos dice que la tasa salarial horaria de los artesanos es de 530 pesos. Le pagamos un adicional del 20% sobre la tasa salarial horaria, ¿sí? Para los artesanos que terminaron las órdenes de trabajo en el periodo de costos bajo análisis. Quiere decir que, bueno, vamos a tener que ver qué hacemos porque hubo una orden que no se terminó, por lo tanto no estaría teniendo ese adicional del 20%. ¿Sí? Y después, referido a los costos indirectos de fabricación, la carga fabril, nos dice que se estima que los costos de fabricación indirectos representan el 80% del costo de la materia prima. Esto para que vean otro ejemplo de todo lo que nosotros calculamos en el primer parcial de distribución primaria, secundaria, final. Bueno, en este caso también se puede trabajar de esta forma, cuando hay una contabilidad muy simple, determinando que la carga fabril es un porcentaje de la materia prima o de la mano de obra o de la cantidad de horas insumidas para cada trabajo o lo que sea. ¿Qué pide el ejercicio? Costear las órdenes procesadas en el periodo y determinar el costo unitario de los artículos terminados. ¿Sí? Costo de artículos terminados, no precio de venta. ¿Alguna duda? Así dejamos de compartir y seguimos con la solución. Vamos. Bien, entonces, teníamos 3 órdenes. Vamos a compartir. Entonces, lo primero que hacíamos era determinar el costo de incorporación de nuestra materia prima. Entonces, en la materia prima 1 había una compra de 230 unidades a un precio de 130, lo que nos da un valor bruto de factura de 29.900. ¿Sí? Como había un componente financiero implícito y la tasa de mercado era del 2%, vamos a detraer de los 29.900 dividiendo por 1,02. ¿Sí? Detraemos los componentes financieros de 586,27. Llegamos a un valor de contado de 29.313,73. Teníamos una bonificación, ¿sí?, comercial de 293 pesos, que era el 1%, y llegamos a un valor neto de factura de 29.020. ¿Qué hacíamos después? Calculábamos la tasa de absorción de los costos sectoriales, ¿sí? Teníamos 1.000 pesos de flete y unos costos sectoriales que representaban el 7,5%. ¿Estamos? Lo que representan 2.251,54, llegando a un valor de ingreso de 32.272,13 centavos. Dividida las 230 unidades compradas de materia prima 1, tenemos un valor de ingreso unitario de 140 pesos con 31 por unidad. ¿Qué hacíamos? Vamos a la orden 1001 y para que tenga una idea, acá abajo está una hoja de acumulación de costos. Simplemente tiene la orden, ¿sí?, cuál es la cantidad de unidades y los 3 elementos del costo. Cuánto de materia prima, cuánto de mano de obra y cuánto de carga fabril. ¿Estamos? Entonces, tenemos de materia prima lo que ya calculamos. 130 unidades por 140,31. ¿Sí? Calculamos el importe. 130
por 140,31. El costo total de la materia prima es de 18.240,30. ¿Estamos? 18.140,30. Vamos a la mano de obra. ¿Qué nos decía el cálculo de mano de obra? Nos decía que teníamos una tasa salarial de 530 pesos. ¿Y cuántas horas? En mi tabla de horas de mano de obra, teníamos la medalla de paz, eran 40 horas de mano de obra directa. Multiplicamos por los 530 pesos de hora mano de obra y nos da 21.200 pesos correspondientes a mano de obra. Como la orden se terminó en el periodo, ¿sí? Una orden de corta duración, y se terminó en el periodo, vamos a tener un adicional del 20% que se pagaba a los artesanos en el caso de que hayan terminado. Lo que me da 106 pesos por hora, ¿sí? El 20% de 530, y me va a representar 4.240 pesos en las 40 horas determinadas. ¿Sí? 21.200 más 4.240 me da 25.440. ¿Sí? Entonces teníamos más 25.440. Estamos en un acumulado de 43.680,30. Vamos ahora a la carga fabril. ¿Qué decía la carga fabril? Que se tomaba en función de la cantidad de materia prima. Vamos de nuevo acá. Y nos representaba por unidad 112 pesos. Entonces, el costo de la carga fabril era 112,25 por las 130 unidades de materia prima. Queda 14.592,50. ¿Sí? Entonces, 14.592,50 más 25.440. ¿Alguien tiene una calculadora por ahí? Sí. Sería 14.592,50. Sí. Más 25.440. Sí. 40.032,50. Más 18.240,30. 58.272,80. Bueno, 58.262,80. 272,80. Este es el costo acumulado total de la orden. Divididas las 100 unidades que produjo el artesano, el costo de cada unidad sería de 582,72 centavos. ¿Ese ¿Sí? dato dónde está acá, Ale? ¿Cuál? ¿Vas compartiendo? Yo estoy compartiendo. ¿Se ve la planilla? Se ve una planilla hecha, no que estás haciendo algún cálculo. No. Yo estoy haciendo el cálculo en mi calculadora. Listo. La estamos hablando porque en esta resolución que está en el aula, la materia prima no está multiplicada, está 140 directamente como costo unitario, no está multiplicada por las 130 unidades. Dale. Eso vamos a tener que cambiar ahora porque quedó mal cargada esta planilla, la pasaron a PDF y quedó mal cargada el dato de materia prima. Profe, disculpe. Sí. Entonces ahí nosotros tenemos que modificar la parte de materia prima y la Claro. parte de carga fabril. Y carga fabril también. Okay. Exactamente. En carga fabril lo van a multiplicar. Esperen un poquito, les voy a buscar. ¿Vos tenés el enunciado a mano? Chicos, ¿alguien lo tiene por ahí? Así no después compartir. Bueno. ¿Alguno de los presentes puede leer el enunciado? ¿Los tiene o no? ¿Nadie puede hablar? Lo leemos de acá.
En el caso de la carga fabril, lo que decía era, son el 80% del costo de la materia prima. ¿Sí? Es por eso que de los 140,31 se saca el 80% en concepto de carga fabril. ¿Estamos? Chicos, cuando vamos a hacer un práctico tienen que tener a mano el enunciado y imagino que alguien lo estará resolviendo en papel, aunque sea como para poder seguir el práctico, si no estamos en la misma. Pero bueno, sigamos. Entonces, a esto teníamos que está resuelto el 1, que era medallas de paz. Vamos al 2, que eran las portavelas. Yo tenía, está con el mismo error, tenía 200 unidades de materia prima y el cálculo del costo de la materia prima lo teníamos al inicio en el cálculo de las compras. Materia prima 2, ¿cómo se componía? 400 unidades a 110 pesos, lo que me daba un valor bruto de factura de 44.000. No había componente financiero implícito, no había bonificaciones, había 800 pesos de gastos y los costos sectoriales, que representaban 3.360, llegando a un valor de ingreso unitario de 120,40. Estos 120,40 son los que yo en mi hoja de costos de la orden 1002, 120,40, lo voy a multiplicar por 200, ¿sí? Para hallar el total de la materia prima. 24.080 es el total de materia prima. La mano de obra, teníamos que hacer el mismo trabajo que hicimos, también una orden terminada. Por lo tanto, voy a calcular las 30 horas de mano de obra directa por 530 y le voy a agregar el 20%. Y ese es el costo de mi mano de obra. 530 por 1,20, que le estoy cargando el costo del adicional, me da un costo por hora de 636. Por 30 horas me da un total de mano de obra de 19.080. Y los costos indirectos de fabricación, dijimos que era un 80% de la materia prima. ¿Sí? ¿Qué hago? Tomo el costo de materia prima unitaria, 120,40, lo multiplico por el 80% y me da un costo unitario de 96,32. Eso multiplicado por las 200 unidades me va a dar el costo de carga fabril. Sumo los tres elementos del costo y hallo el costo total y por ende encuentro, digamos, el costo unitario de cada portavelas. ¿Sí? ¿Qué diferencia habría con el último trabajo? Va a cambiar específicamente solamente el adicional, que no voy a tener porque la orden no se encuentra terminada. Entonces, vamos al cálculo de la materia prima de la orden 3. Materia prima 3 eran 320 unidades a 300 pesos, lo que me da un valor bruto de factura de 96.000. Tenía un componente financiero implícito porque tenía, se pagaba 30 días, por lo tanto tengo el 2% que netear de los 96.000, dividiendo 96.000 dividido 1,02, llego a un valor de contado de 94.117,65 y un costo financiero implícito de 1.882. Tengo una bonificación del 3% y me va a quedar un valor neto de factura de 91.294,12. Los gastos que tengo son 1.400 y costos sectoriales por 6.952. Se los sumo y llego a un valor de ingreso total de 99.646,18. Dividido las 320 unidades, el valor de ingreso unitario es de 311,39. Una vez que tengo ese valor de ingreso unitario, me voy a mi hoja de acumulación de costos de la orden 1003, de acá, por tabelas, y entonces voy a tener 100 unidades de materia prima por 311,39. Voy a tener de mano de obra 50 horas a 530 pesos
y voy a tener de carga fabril por unidad 249,12, que es el 80% de los 311,39. ¿Sí? Entonces, acumulo el total de la orden y acá no necesito sacar el unitario porque yo todavía no voy a cerrar esta orden. ¿Sí? No me interesa saber cuánto es el costo porque todavía no dejé de cargar, no dejé de acumular costos a esa orden. ¿Sí? En el caso de una orden que esté en proceso, voy a terminar el análisis solamente con el costo acumulado al cierre del periodo. El periodo siguiente lo que voy a hacer es arrancar con esa acumulación de costos, ¿sí? De materia prima, mano de obra y carga fabril, y voy a incorporarle, en el caso de que exista, más materia prima, más mano de obra y más carga fabril, hasta que la orden esté terminada. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bien, si no hay dudas, sí. ¿Alguien habló? Bueno, les voy a dejar el trabajo número 2, que está en el aula virtual, que habla de órdenes de ejecución simultánea y multidepartamentales, cuando hay varias órdenes que se ejecutan en un departamento y otras en otro. En este caso, hay órdenes que se hacen en un departamento y después pasan a otro para su terminación. Y en estos casos tenemos que, terminada la orden en un departamento, acumular como costos de inicio en el otro departamento de lo que tenga acumulado en la hoja de costos, ¿sí? Se va a trabajar igual que como una orden de proceso prolongado, pero en lugar de pasar de un periodo a otro, lo que voy a hacer es tomar al inicio del segundo departamento como saldos al inicio lo que me acumuló el departamento anterior. Me gustaría que lo vean y lo traigan resuelto para el próximo lunes. Así podríamos ver que es más completo y cerraríamos costos por órdenes, que es un tema un poco más sencillo y podemos meternos de lleno en, una vez que den la teoría, en costos por procesos, que es bastante más complicado. Si no hay consultas, chicos, nos liberamos hasta la semana que viene. Me dijo que lo va a subir todavía, ¿no? ¿Cómo? ¿Que lo va a subir todavía? No, ese práctico está. Ah, Si lo Profe, buscan, ok. si lo buscan, está como práctico número 2. profe, disculpe. Sí, ¿La registración va por cada orden? ¿La registración contable? sí, por supuesto. Vieron que nosotros tenemos, ustedes vieron, al principio veíamos materias primas y materiales como una de las grandes cuentas de mayor general de la contabilidad de costos. La otra gran cuenta es producción en proceso. Dentro de producción en proceso, nosotros tenemos las subcuentas o el grado de detalle de la contabilidad, donde vamos a tener producción en proceso, departamento de producción A o 1, 2, 3, y vamos a tener dentro del departamento A orden 1, 2, 3. En este caso, por ejemplo, tenemos un único departamento, producción en proceso, departamento de producción A, orden 1001, ¿sí? Y la orden 1001 voy a poner materia prima en proceso, materia A en proceso, el monto que les daba en este caso, mano de obra en proceso, dentro de mano de obra en proceso voy a tener sueldos y jornales, contribuciones patronales y previsiones, y dentro de otros costos de producción, el tema de los costos comunes que se van a ir aplicando. Entonces van a registrar de la misma forma que hacíamos con la forma independiente, pero ahora vamos a utilizar la cuenta de mayor general producción en proceso, ¿sí? Por eso ahora van a utilizar a veces 5 niveles, porque vamos a tener producción en proceso, departamento de producción, el que sea, y vamos a tener la orden, porque va a acumular por orden, y después dentro de la orden los 3 elementos del costo. Y dentro de los 3 elementos del costo, la variedad que ustedes tengan. Los tipos de materia prima, los componentes de la mano de obra en proceso, que ustedes saben que son siempre sueldo y jornales, contribuciones y previsiones, y dentro de los otros costos de producción, o costos indirectos de fabricación, como lo quieran llamar, también vamos a tener cada uno de los elementos de la carga fabril. ¿Sí? Puede haber, ahí vamos a tener distribución primaria, secundaria, final. Todo eso entra dentro de
la registración contable. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Alejandro, Sí, no, nada, comunicarles que ahí estoy subiendo al aula virtual, en la teoría parte 3, van a encontrar material referidos a la clase teórica de hoy. Hay un PowerPoint, hay un par de artículos. Sobre todo quiero que trabajen costeo variable y costeo completo, perfecto. que puedan leerlo de ahí. Así que nada más que eso por ahora. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes.